Es un gozo poder hoy saludarte nuevamente para compartir una pequeña píldora de la palabra de Dios. Estaremos hablando de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son los dones de esa persona que está con nosotros. Esa persona que nos ama, que está cerca de nosotros, que duerme cerca de nosotros, que duerme dentro de nosotros y que está cerca del pecador para redargüirlo de pecado, para indicar el camino, para mostrarle que por ahí no es. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que los dones del Espíritu Santo son definidos. Decíamos que los dones del Padre son ilimitados. Hay miles de dones del Padre que Dios los deposita en nosotros cuando nacemos, en el vientre los deposita. Hay gente que nace con el don de la música, el don de cocinar, el don de repartir, el don de presidir. Y que los dones del Hijo vienen a nosotros cuando nos convertimos al Señor. Y que los dones del Espíritu Santo vienen a nosotros, que son los de los cuales hablaremos hoy, cuando recibimos la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia física inicial de orar en otras lenguas. Así que no puede tener los dones del Espíritu Santo una persona que no reciba primero el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lengua. Porque existe lo que se llama el hablar en lengua y existe lo que se llama el don de lenguas, que es uno de los 9 dones del Espíritu Santo de Dios. Los 9 dones del Espíritu Santo son 9, divididos en 3 grupos de 3. El primer grupo de 3 sería el don de ciencia o don de conocimiento o don de palabra de ciencia. Es una palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Los 3 primeros dones son los dones de revelación. Los 3 primeros dones, que son la palabra de conocimiento, que es una palabra que Dios te da revelada sobre alguna persona. Una palabra de conocimiento sobre un hecho. Dios te puede mostrar en un sueño que la persona con que tú estás hablando tiene homosexualismo, es un homosexual. Dios puede mostrártelo en una palabra de ciencia. La palabra de sabiduría, ¿cuál es? Una palabra que Dios te da para resolver alguna situación del mañana. Si tú tienes una situación complicada y tomas una decisión orando antes, dice: Señor, dame sabiduría, dame una palabra de sabiduría, y te viene una palabra para ejecutarla. Por ejemplo, estaban construyendo una iglesia y nadie sabía cómo cruzar una viga, estaban los ingenieros, estaban todos allí, pero uno de los obreros, uno de los que hacía el hierro, dijo: yo sé cómo puede ser para atravesar esta viga aquí, y dio la solución. El ingeniero dijo: esa es la solución, por ahí es. Es decir, aquel joven cristiano tuvo una palabra de sabiduría de cómo resolver un hecho en el presente hacia el futuro. El tercer don de revelación es el discernimiento de espíritu. Es un don que cuando viene a nosotros tenemos un discernimiento mucho más claro, después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, para saber qué espíritu maneja cierta situación. ¿Qué espíritu se mueve en una persona? Está el espíritu de Dios, está el espíritu del diablo, está el espíritu de un ángel, está el espíritu de un hombre. Entonces el discernimiento es para discernir los espíritus. ¿Qué espíritu se mueve? Porque muchas veces nosotros podemos pensar que se está moviendo el Espíritu Santo y lo que se está moviendo es un espíritu diferente. Hay gente que, por ejemplo, en nuestras congregaciones de hoy hace escándalos y tumba sillas y golpea y se golpean en el piso y vomitan y dicen que es el Espíritu Santo. Entonces ahí necesitamos el discernimiento de espíritu para ver qué es del Espíritu Santo y qué no. Hay gente que se tira en el suelo y que ay, mira el don del gozo y tal. Hay que discernir los espíritus si son de Dios. Existen otros 3 dones, que son los dones de poder. Están en esos 3 dones de poder, está don de fe. No la fe común, no la fe para salvación que uno ejercita en Cristo Jesús, no. Es una fe especial, don de fe especial para creer para cosas grandes para Dios. Indudablemente que entre la fe en Cristo Jesús para recibirle y para ser salvo y el don de fe hay una diferencia simplemente de poder, de incentivación, de una unción especial para moverte en actos de fe. No es un don de fe para salvación, sino un don de fe para ministrar a otros algún milagro, revelación, palabra especial para dicha persona. Está el don de fe, está sanidades y está milagros. 3 dones de poder: fe, sanidades y milagros. No hace falta explicar lo que se llama los dones de sanidades. Hay diferentes dones de sanidades: sanidad de
cuello, sanidad de cuerpo, sanidad de alma, sanidad de la cabeza. Hay gente que tiene un don especial de sanidad para sanar enfermos. Hay gente que se dedica a orar por los enfermos del corazón, aunque parezca que no es así. Dios puede darle a cierta persona el don de orar por las personas que tienen dolor de cabeza. Dios puede hacerlo de mil maneras. Por eso dice dones de sanidades y finalmente dice dones de milagros. El don de milagro es otro de los dones de poder, de los 3 dones de poder. Es un don especial para ejecutar algún milagro en la naturaleza o en el cuerpo del hombre. Jesús hizo muchos milagros. Cuando aquietó el mar, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando resucitó al muerto Lázaro y a otros muertos, cuando caminó sobre el agua, hizo unos milagros, porque en él se movía el don de milagros, ya que en él moraba el Espíritu Santo. Así que tenemos entre los dones de poder, fe, sanidad y milagros. Y los 3 últimos dones son los dones vocales. Son 3 dones de revelación, 3 dones de poder y 3 dones vocales. Los dones vocales son don de lengua, don de interpretación de lengua y el don de profecía. El don de lenguas es un don especial para orar, simplemente. No es un don especial simplemente para traer un mensaje, no. El don de lenguas es un don para poder orar en otras lenguas en una forma especial, y algunas veces dentro de esas lenguas que vienen a la persona que ora en otras lenguas, tocado por el poder del Espíritu Santo, algunos tienen una lengua que necesita interpretación para traer un mensaje para cualquier persona específica de la decisión divina. El don de interpretación de lenguas es un don que Dios también le da a la persona para interpretar qué tipo de lenguas se están moviendo. No es una traducción de la lengua que la persona está hablando, no es eso. Interpretación de lenguas es recibir la información en la persona, de que la persona que está intercediendo en lenguas está intercediendo por algo específico, o está Dios mostrándole por qué debería interceder. Está interpretando. Por eso la Biblia dice: el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Es decir, que lo común y corriente sería que si tú oras en lengua, le pidas a Dios que tú puedas interpretar esa lengua, y cuando comiences a orar en otras lenguas y Dios te dé la interpretación de tus mismas lenguas que estabas orando por, digamos, un país, vas a interpretar que estabas orando por ciertas cosas que te hacen entender por qué estabas orando, y eso va a alimentar tu oración, o para que traigas un mensaje específico para una persona. Siento de parte de Dios decirte este mensaje que me vino orando en otras lenguas. Don de lengua e interpretación de lengua. Y el tercero de los dones vocales es el don de profecía, pero no el don de predecir como el profeta, que es el don del Hijo, sino que en ese don del Espíritu Santo, ese don de profecía es un don para exhortar, edificar y consolar. 1 Corintios 14, del 1 al 4 lo dice, que el que tiene el don de profecía trae un mensaje a la gente, de exhortación, edificación y consolación. Todo predicador en el mundo debería orar en otras lenguas, porque cuando ora en otras lenguas tiene una palabra específica de predicación. El don de profecía, que es uno de los 9 dones del Espíritu Santo dados después del bautismo del Espíritu Santo, tiene que ver con predicar, con exhortar, con edificar. Es decir, un pastor, al colocarse a predicar cada domingo a su congregación, debería orar en lenguas antes para recibir ese don de profecía, para poder exhortar adecuadamente, para exhortar equilibradamente, para exhortar correctamente. 9 dones del Espíritu Santo definidos: palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, fe, sanidades y milagros, don de lenguas, don de interpretación de lenguas y don de profecía. Dios te bendiga.